año 2000 en adelante. A decir verdad, la primera década del año 2000 fue algo lleno de cosas alucinantes. A pesar de que Dragon Ball había llegado a su final, el internet y el entusiasmo de los fans a pesar del tiempo consiguieron restaurar a su modo una nueva historia que tuvo más de 100 capítulos en fanfic, y por supuesto, próximamente se los presentaré. Muy pocos saben los detalles de Dragon Ball AF, normalmente lo generalizan con el manga de Toei Bleo un Jiji, o solo con fanarts como las famosas transformaciones que superan al Super Saiyajin 5. Pues bien, prepárense todos porque en este video les voy a presentar datos curiosos que no sabían de Dragon Ball AF. Esto no es un top, ya que todo lo que les comentaré se me hace de la misma escala de interés, más siendo que estoy seguro de que la mayoría de cosas que comentaré no las conocen. Eso sí, es posible que para ir diferenciando un dato de otro, iré numerando. Comencemos. El primer golpe, que posteriormente ocasionó todo lo que se conoció como Dragon Ball AF, fue iniciado por en ese entonces, un joven español llamado David Montiel Franco, cuya acción fue dibujar uno de sus personajes conocido como Tablos, el cual, decidió enviar a finales de 1999 a la revista Hobby Consolas para su sección llamada Teléfono Rojo. Al ver que poseía las iniciales AF, sin duda alguna se comenzó a especular que en efecto, una nueva serie estaba en progreso cuyo nombre era Dragon Ball AF. El scan se encontraba en baja resolución, pero con un estilo de dibujo muy asemejado al estilo de Toriyama durante su trabajo como mangaka. A diferencia de muchos que consideraban que este dibujo era Goku Super Saiyajin 5, se enteraron que no era así hasta muchos años después, incluso cuando David salió comentando al respecto, la mayoría ni siquiera se enteró. La principal persona que ocasionó ese rumor máximo no fue un japonés, sino un español. En el año 2000, fue creado un sitio web llamado Majin.com. Así es, mi primera colaboración con internet. No, mentira. Claro que es broma. Majin.com fue la primera página web creada a base de dicho rumor llamado Dragon Ball AF, y de hecho, esta página fue la primera en dedicarle una información completa sobre Dragon Ball AF, mencionaba personajes así como transformaciones y 3 de las sagas, las cuales son Evil Goku, el demonio divino Karatien Yaruzeto, o bien, el Ángel Z. Eso sí, en su sección de imágenes poseían en aquel entonces, más de 110 relacionadas tanto a Dragon Ball Z, como a GT y a F. Incluso aceptaban fanarts por lo que si era de tu interés, podías contactarlos para que ellos publicaran tu dibujo. Si actualmente entras a Majin.com, lo único que aparecerá será un correo electrónico llamado hello@majin.com. Toyotaro en diciembre del 2006 publicó en su actualmente muerto blog 3 fanarts, uno de Panibura Super Saiyajin en el que comentaba lo siguiente. Es lo que dibujé con el tiempo libre. Es muy difícil hacer que una mujer sea Super Saiyajin. En el siguiente era Broly Super Saiyajin 5, su comentario fue. Intenté dibujar esto porque quiero ver a Broly en Super Saiyajin 5. No aparece en AF. ¿De acuerdo? Finalmente su fanart más llamativo, y de hecho es algo que muchos han llevado creyendo durante muchos años. Toyotaro no es el generador de las siglas AF, podría llamarse él un seguidor más, no es creador. Su último fanart fue el mismísimo Tablos de David Montiel Franco, hasta el mismo Toyotaro creyó que se trataba de Goku. Su comentario fue el siguiente. Es la primera imagen que dibujé de AF. El tipo que está en la red tiene una resolución demasiado baja, así que intenté redibujar. No tenía una tableta digitalizadora en ese momento, siento que he hablado en serio con un mouse. Lo que Toyotaro hizo fue prácticamente un intento de restauración del dibujo clásico que hizo David. Durante la debida publicación en el blog de Toyotaro, él dibujó las respectivas páginas directamente dedicadas a la transformación de Goku en Super Saiyajin 5, comentando lo siguiente. Me siento atraído durante un tiempo solo cuando Goku se convierte en Super Saiyajin 5. Por si dudaban que estas páginas eran de alguien más, pues no, en realidad fueron creadas por Toyotaro tiempo antes de desarrollar las cosas más, como la transformación de Zaiko o la paliza que Vegeta le da a Zaiko gracias a su manipulación perfecta de transformaciones.
En el 2007 la página Nico Nico Douga se encontraba en total japonés, no es como ahora que se encuentra también en inglés. Pues bien, en uno de los videos tras las búsquedas de Dragon Ball AF, venía vinculado un sitio web con una sola página en la que parecía ser un empleado o ex empleado de Toei Animation. Al tratarse de un escrito en inglés, más que por los valores japoneses y esas cosas, se consideraba una persona estadounidense. En su publicación vinculada ponía las fechas 2019, 2021, argumentando una serie nueva de Dragon Ball, o eso era lo que pensaba, ya que en el estudio se trabajaba con los personajes de Dragon Ball pero con otras transformaciones, por ejemplo, Vegeta y Broly Super Saiyajin 3. Inclusive agregaba comentando que iban a existir 3 películas. A pesar del intento de contactar a la persona, jamás se tuvo una respuesta de su parte. Tiempo después Vegeta y Broly debutaron en el juego Raging Blast, pero la cosa no terminó ahí, ya que lo que permanecerá en misterio es la idea que tenía Toei de resultar cierta la información del supuesto empleado. Podría ser que Dragon Ball AF sí iba a ser una nueva serie, pero tras el fracaso de Dragon Ball GT es probable que se hayan arrepentido, por lo que podría ser que de recrear a F, hayan decidido usar las ideas para el juego Dragon Ball Heroes que llegó en 2010. Quién sabe, habrá que esperar la fecha del empleado, que bueno, solo falta un año. En una de esas sí tenía razón erróneamente y una continuación de Super llega entre esos años que nos dio en el 2007. Es bastante curioso por las películas, ya que a pesar de los años, en efecto se han estrenado 2 desde su post, aunque no de AF, sino de Z, y la que viene en diciembre será la tercera. El personaje y fusión más antigua fue creada por alguien llamado Aaron Vargas, y dicho personaje es Vegetrunks, la fusión de Vegeta y Trunks, el cual años después fue posteado en la página dragonballfp.net, la cual era un foro colaborativo y recopilatorio de imágenes e información que iba saliendo de Dragon Ball AF, así como las sagas que iban siendo escritas. Quizás se toparon muchas veces con esto, pero nunca supieron las cosas referentes sobre la imagen. A su vez, el creador del popular Super Saiyajin 6 fue creado por el usuario de Ebony Phoenix en el 2004, siendo la transformación adoptada para los diversos fanfics de internet a partir del momento, expandiendo aún más las sagas de AF. Phoenix creó las versiones de Goten, Trunks, Vegeta, Gohan y Goku. Por otra parte, el creador del famosísimo Super Saiyajin 10 es un usuario llamado Mcloren, de igual manera en el 2004, comentando que era su intento de idea para el Super Saiyajin 10. Al ser internet, de inmediato fue adoptado por la comunidad de AF, siempre que se hablaba de la fase 10, de inmediato iba a la mente esta imagen. Ambos usuarios publicaron las imágenes en su DeviantArt, pero Loren no ha tenido actividad desde el 2005 y Phoenix desde el 2013. La popular imagen de Goku Super Saiyajin 9, o así es como se identificaba esos años en Google Imágenes, fue adoptada por el fanfic, mencionando que tenía un parentesco enorme a Zaiko. En dicha historia nos decían que el de la imagen era Goku, con la única diferencia en los ojos color rojo, siendo Zaiko al momento de crearse, adoptar la imagen física de algo que se encontraba como misterio hasta el momento. Según dicho fanfic de FP, el Super Saiyajin 9 se consigue tras liberarse la energía de Zaiko, así como sucedió con Janemba. En pocas palabras, para este fanfic, el Super Saiyajin 9 utiliza la energía adoptada por Zaiko tras su creación artificial a base de la sangre de un Saiyajin. Para el fanfic, el de esta imagen es Goku. Vegeta de igual manera tiene los mismos rasgos al dirigirse al infierno tras la búsqueda de dicho poder para enfrentarse a un futuro peligro, cosa que terminó fallando ya que Cellbuzzer estaba próximo. Quizá todos aquellos que colocaban esta imagen como Goku Super Saiyajin 9 en videos de transformaciones llegaron a leer dicha historia y por eso lo colocaban. Por supuesto, como dije al inicio, esto es algo que muchos no saben. David, la persona que comenzó todo, tiene un blog todavía activo, en él se encuentran sus primeros fanarts, entre ellos el popular Tablos que generó todos los rumores, inclusive, siendo el 20 aniversario de su dibujo de Tablos, actualmente se encuentra recreando su famoso dibujo. Sin duda alguna, el tiempo pasa volando. El blog de David lo van a tener en la descripción para que vayan a echarle un vistazo y apoyen su actual trabajo, el cual es su historia de Dragon Ball AF.
Young Jiji fue el único en terminar su historia de Dragon Ball AF, la cual consistió en 2 sagas, Ice, el hijo de Freezer y el nacimiento de nuevos dragones malignos. Eso sí, en su historia el Super Saiyajin 5 es la máxima transformación y curiosamente fue el primero en involucrar algo inesperado, como el surgimiento de un dragón maligno tras el deseo de saber sobre el Super Saiyajin Dios. Prince Gas Vegeta es considerado uno de los élites en esto que fue Dragon Ball AF, siendo que creó su propia historia. En años pasados creó una miniserie animada en la que relataba su versión, a base de los trailers como el video del futuro o el juego Budokai AF, siendo ambas cosas sus creaciones, así que si jugaste Budokai AF de PlayStation 2, fue gracias a la piratería y al mod de Prince Gas Vegeta y compañía. La canción se busca como 10th Man Down New Twitch. Por si llegaban buscándola o algo, la dejo en descripción. Esto quizás sí lo saben, pero lo que no, es que a base de su versión, se creó incluso un set de figuras la cual consistía en 7 personajes, los cuales pueden ver en las imágenes. Debo confesarles que esto es algo que hasta a mí se me hizo bastante curioso y que ni yo mismo sabía, pero es bueno saber cosas así, personalmente se me hace muy interesante. Finalmente, para terminar, quizá piensen que en Dragon Ball Super fue innovador lo de los universos, pero no, en AF ya existía en el fanfic la llamativa Universal Saga, es decir, Saga Universal, la cual consistía en recuperar las esferas del dragón en otros universos para evitar que los villanos se salieran con la suya, siendo el esconder una esfera en 7 universos diferentes. Próximamente les voy a presentar todas las sagas. Dragon Ball AF fue tan popular que tuvo animaciones, tuvo tarjetas, mochilas, videojuegos, DVDs, rompecabezas, tarjetas, figuras, mangas e incluso álbum de estampas. AF fue algo que consiguió ganarse al público con falsas ilusiones, pero al final todo resultó ser falso, como ellas suelen hacernos a nosotros. Si he conseguido entretenerte un rato, te invito a que te pases por el canal y le eches un vistazo a mis otros videos. Estaré actualizando constantemente mi material. Saludos a todos, se despide su amigo Majin. I'll show you what true power is! Dad's power level is already matching my new form. I can't believe what I'm seeing. Me neither. Dad, what are you doing? Damn you, Kakarot! Have you really found a way to go past Super Saiyan 4? Almost when the last ray of hope vanished, Goku, that had returned from the Dragon Realm, is finally here to face Zycor. And for the first time in his life, he experiences what fear feels like. Next time on Dragon Ball AF, the ultimate battle, Goku versus Zycor.